¿Cuál es el político que más daño le ha hecho a Colombia? Esta es una pregunta muy difícil de responder. En primer lugar, porque todos los personajes, así como tienen cosas malas, pues le han hecho algún bien al país en su carrera. Y en segundo lugar, y más importante, porque lastimosamente, si de algo está llena la historia colombiana, es de malos políticos que le hicieron mucho daño al país. Sin embargo, en los años que yo llevo estudiando la historia de Colombia, hay un personaje que se reitera una y otra vez cuando se ve algo negativo del siglo XX en nuestra etapa republicana. Y ese es Laureano Gómez, conocido por sus amigos como el monstruo o el hombre tempestad y por sus enemigos como el basilisco o el ovejo. Es el político que en mi criterio más daño le ha hecho a Colombia, puesto que, como veremos en este video, que no es una biografía sino un recuento de todas las cosas malas que le hizo al país, tuvo una carrera muy amplia en la cual durante distintas décadas estuvo retrasando los avances sociales del país, torpedeando el alcance de los derechos, sobre todo de las mujeres y de las minorías, y saboteando la entrada de una democracia consolidada para esa etapa republicana que estaba viviendo Colombia en ese momento, que todavía era bastante incipiente. Pero bueno, comenzando el recuento de daños que le hizo este personaje al país, tenemos que remontarnos a su época en la Universidad Nacional. Laureano Gómez estudió ingeniería civil en esta institución y desde sus tiempos como estudiante destacó como un destacado opositor al gobierno del general Reyes. ¿Por qué era opositor a un líder conservador, a un militar? Puesto que este era un conservador moderado. Él no quería más guerra con los liberales, no quería azuzar más odios contra este otro grupo político, y eso para el joven Laureano Gómez era inadmisible, por lo cual se convirtió desde su juventud en un destacado líder estudiantil que se oponía a que los conservadores le hicieran cualquier tipo de reconocimiento o concesión a el otro partido, que era el liberal. Ahora bien, en 1909 se gradúa de Ingeniería Civil y funda el periódico La Unidad, que es un periódico que tenía el apoyo de la Iglesia Católica. Se imprimía en la imprenta católica en la ciudad de Bogotá. En ese periódico empezó a emitir una serie de posiciones que eran tan extremadamente conservadoras, tan ortodoxas en sus miradas, tanto de la religión como de la política, que en 1915 la Iglesia Católica tuvo que retirarle el apoyo y cerrar ese medio, puesto que lo consideraba demasiado conservador. Por favor, analicemos eso. Estamos hablando de la Iglesia Católica Colombiana en 1915, y ya para ellos en ese momento eran demasiado conservadoras, demasiado ortodoxas las posiciones de un Laureano Gómez que no tenía ni siquiera 25 años. Le vamos viendo el perfil del personaje del que estamos hablando. Pero bueno, en 1909, al graduarse como ingeniero civil, accede directamente a la política, donde se convierte en uno de los principales críticos de las concesiones de los conservadores a los liberales y de la libertad de prensa. Todo eso mientras dirigía un medio de comunicación. Pero bueno, esas posiciones le generaron cierto reconocimiento que le permitió en 1911, con apenas 22 años de edad, ser elegido para la Cámara de Representantes de Colombia. Sin embargo, había un inconveniente, y es que la Constitución en ese entonces establecía que como mínimo para ser congresista se tenían que tener 25 años cumplidos al momento de la elección. Eso hizo que su elección fuera declarada nula. Ahora bien, eso no evitó que Laureano completara su periodo. Tengo que decir que invertí varias horas en investigar qué pasó, no pude encontrar una respuesta. Según parece, hubo se acata pero no se aplica, y se tomó la decisión pero quedó ahí en el aire y nunca se materializó, o vía recursos y de torpedear el proceso, pues Laureano logró extender tanto el proceso de pérdida de investidura que le permitió cumplir cabalmente con su periodo como congresista. Pero no contento con esto, en 1916 nuevamente es electo congresista, esta vez no para la Cámara de Representantes, sino para el Senado de la República, donde el mínimo de edad era de 30 años, por lo que nuevamente su elección fue declarada nula, pero nuevamente, inexplicablemente, muy seguramente tenía algunos amigos en las altas cortes, pues logra terminar su periodo sin ningún inconveniente. En 1918, ya cuando era un experimentado congresista, a pesar de su juventud, es condenado a 6 meses de cárcel por una serie de afirmaciones injuriosas que dijo contra uno de sus colegas conservadores. Y es que para ese momento, para 1918, el país ya estaba bastante desgastado de gobiernos conservadores. Recordemos que estábamos en la hegemonía conservadora que se remontaba a 1886, y los conservadores en el poder pues empiezan a ver ese desgaste que tenían entre la ciudadanía y empiezan a tomar una serie de personajes nuevos para refrescar un poco su visión y mantener su poder frente a la ciudadanía. Y ahí es donde aparece una figura que para mí la historia ha tratado muy injustamente, que es Marco Fidel Suárez, el presidente más pobre que ha tenido Colombia en su historia, y a quien ya le he dedicado videos sobre cómo ha sido una de las presidencias más difíciles, si no es que la más difícil en toda la historia del país. Pues resulta que para Laureano Gómez, Marco Fidel Suárez era indigno del cargo, en primer lugar porque era un conservador moderado reformista, pero en segundo lugar simplemente porque era una persona pobre,
Marco Fidel Suárez nació en una choza, hijo de una lavandera en Bello, Antioquia, y fruto de eso, para Laureano Gómez era una persona que no tenía las dignidades necesarias para ser presidente, y desde el Congreso básicamente le hizo imposible la vida en un periodo en el cual Marco Fidel estaba enfrentando la gran pandemia de la gripe española y el periodo posterior a la finalización de la Primera Guerra Mundial. Esta situación llegó a su clímax cuando en 1921 se descubre que Marco Fidel Suárez, que era una persona muy pobre y muy honesta, para poder repatriar el cuerpo de su hijo, que se había muerto de gripe española en Nueva York, había empeñado su sueldo como presidente, porque era una persona muy pobre, para poder costear la repatriación de ese cuerpo. Para Laureano Gómez esta fue una muestra de que Marco Fidel Suárez era indigno para ser presidente por el solo hecho de no tener suficiente riqueza, y le hizo un debate en el Congreso que hizo insostenible su presidencia y llevó a la renuncia de Marco Fidel Suárez en 1921 simplemente por ser una persona pobre. Cada que nos dicen que en Colombia todos los políticos han robado, todos los presidentes llegan a enriquecerse, pues podemos decir que por lo menos hay un caso donde más allá de toda duda esto no se dio, y es Marco Fidel Suárez, quien lastimosamente fue castigado por su honestidad porque había personajes en el Congreso como Laureano Gómez, que recordemos que para esa época a duras penas tenía un poco más de 30 años. Ahora bien, en 1922 gana la presidencia Pedronel Ospina, que era un conservador de la línea pues más ortodoxa, que era la que representaba a Laureano Gómez, y de la mano de este, Laureano llega a ejercer el cargo de ministro de Obras Públicas, y en ese momento lidera una gran serie de inversiones en todo el país, porque había mucho dinero, puesto que para ese momento se había recibido la indemnización que pagaron los gringos por la pérdida de Panamá. Ahora bien, si bien Laureano Gómez destacó porque fue muy bueno para ejecutar, decidió invertir estos recursos principalmente en una serie de obras que no le hicieron bien al país. Por eso llegamos a tener una intrincada y amplia serie de ferrocarriles que no se interconectaban nacionalmente y que a la larga terminaron siendo insostenibles. Laureano Gómez es uno de los principales responsables de que en Colombia no tuviéramos un modo ferroviario que se mantuviera en el tiempo, a pesar de que tuvimos dinero para hacer esas obras, puesto que él nunca se concentró en integrar una economía nacional colombiana, sino que simplemente hizo unas obras para conectar los centros de producción en el interior del país con los centros de exportación en los puertos de las costas, y eso a la larga pues terminó haciendo insostenible este sistema, como yo he hablado en otros videos. Ahora bien, a pesar de haber destacado durante muchos años por ser un acérrimo opositor a los liberales, y no solo a los liberales sino a cualquier conservador que coqueteara con gobernar con los liberales en su gobierno, es famoso que él llamaba lentejos a los conservadores que se acercaban a los liberales, porque decía se venden por un plato de lentejas. Pues cuando en 1930 acceden al poder los liberales y se acaba la hegemonía conservadora, gracias entre otras cosas a que Miguel Abadía, que fue un político que apoyó Laureano, hizo pues la masacre de las bananeras e hizo mucho más insostenible y mucho menos legítimo el gobierno conservador, llevando esas divisiones que terminaron favoreciendo que Olaya Herrera llegara al poder. Pues este político que llevaba tanto tiempo criticando hacer cualquier tipo de concesión con los liberales, ¿qué hizo? Pues se arrimó y se vendió por un plato de lentejas. Accedió a vincularse al gobierno de los liberales después de casi 20 años criticando cualquier tipo de acercamiento, para convertirse nada más y nada menos que embajador de Colombia en Alemania, periodo en el cual había un famoso pintor austriaco que estaba ascendiendo en el poder, ascenso que Laureano desde su cargo pudo presenciar de primera mano, pero que sin embargo para 1932, cuando ya los liberales estaban consolidando sus políticas, decide renunciar a su cargo y volver al país, porque entre otras cosas era uno de los principales opositores a cualquier tipo de concesión de derechos a las mujeres. Y es que siempre nos hablan de la participación política, del voto de las mujeres, pero el proceso de reconocimiento de derechos sociales y políticos a las mujeres fue mucho más complejo y mucho más largo que simplemente darles el derecho al sufragio ya. Lo primero era darles la ciudadanía, porque las mujeres eran casi que como un caballo, como un perrito, eran un semoviente, no tenían documentos, ellas no podían ejercer derechos, no tenían propiedad, no tenían un pasaporte, sino que todo dependían de su acudiente, bien fuera su padre, su tío, su hermano o su marido. Enrique Olaya Herrera, como el país era tan conservador, no luchó por darles el sufragio ni nada por el estilo, sino por algo muy básico como era darles la ciudadanía, reconocerles que tenían derechos, reconocerles que podían ser propietarias, que podían estudiar, que podían salir del país sin pedir autorización a un hombre. Pues para Laureano Gómez eso era algo terrible, que merecía toda su atención y que merecía que estuviera en el Congreso oponiéndose a todo tipo de medidas. Es así como se convierte en el líder de la oposición en el Congreso y hunde 11 proyectos de ley para reconocerle cualquier tipo de derecho político y social a las mujeres. Enrique Olaya Herrera, con mucho esfuerzo, a duras penas logró darles la cédula de ciudadanía, lo que para la época
época era un avance muy grande. Recordemos que para ese momento ya países como Nueva Zelanda llevaban medio siglo de darle a las mujeres derechos plenos políticos, ya las sufragistas eran un movimiento consolidado a nivel internacional, pero pues Colombia fue uno de los países más quedados en cuanto a eso, principalmente por la figura de Laureano Gómez y todo su séquito de políticos. Cuando los liberales siguieron consolidando su gobierno y empezaron a crear lo que se conoce hoy en día como la República Liberal, Laureano Gómez empezó a radicalizar sus posiciones. Y para 1940 se hace famoso porque en sus discursos dice abiertamente que hará invivible la república, que llegará al atentado personal y que incurrirán en una nueva guerra civil si es del caso. Una de las principales políticas que tenía Laureano Gómez dentro de su ideario era el mantener la división y la confrontación entre los colombianos. Siempre se nos habla de que Colombia es un país muy violento, que el siglo XX tuvimos muchas guerras, muchos conflictos, y se dice como que fuera un hecho inevitable, ¿no? El destino inevitable de Colombia es ir a la guerra, y nunca se nos habla de personajes como Laureano Gómez, que hicieron toda su plataforma política el azuzar esos odios y el azuzar que hubieran ese tipo de conflictos, y esa es una de las razones por las que yo considero que se deben hacer estos videos y se debe hacer este tipo de juicios de valor. Ahora bien, en 1944, como ya he narrado en otros videos, se dio un intento de golpe de Estado apoyado por los nazis, donde se dio el famoso cuartelazo de Pasto, donde unos mandos medios del ejército apresaron al entonces presidente liberal Alfonso López Pumarejo y brevemente tuvimos un golpe de Estado. ¿Para qué se hizo ese golpe de Estado? Para que Laureano Gómez accediera al poder. Nunca se pudo demostrar qué tanta participación tuvo él en esto. Lo único que sabemos es que apenas el golpe de Estado fracasó, pues él se escapó del país, por algo sería, y que posteriormente los documentos desclasificados por la CIA, que fue la que evitó que el golpe de Estado fuera exitoso, porque eran los enemigos de los nazis, pues señalaban que el propósito de ese golpe de Estado era instaurar un gobierno aliado de los nazis en Colombia. Recordemos que Alfonso López Pumarejo le había declarado la guerra a los nazis un par de años anterior y Colombia ya había tenido algunas victorias en algunas escaramuzas con los U-boats alemanes, y por lo tanto la idea Alemania era tener a Laureano Gómez porque lo consideraban un gobernante afín a ellos. Hoy en día hay algunos académicos que dicen que Laureano Gómez no era tan nazi, que no era tan fascista, pues yo me voy a los hechos y es que los nazis intentaron hacer un golpe de Estado para que él accediera al poder, entonces tan enemigo a ellos no debía ser. Ahora bien, en 1946 los liberales se dividen, entre otras cosas, por el auge que tuvo la figura de Jorge Eliezer Gaitán, y terminan siendo derrotados por Mariano Ospina Rodríguez, que era Mariano Ospina Pérez, perdón, que era uno de los grandes aliados de Laureano Gómez. Es así como al volver los conservadores al poder, vuelve Laureano a un cargo público, vuelve al gobierno y es nombrado canciller. Y bajo el cargo de canciller de la República es que convoca a los gobiernos de las Américas a que se haga la Gran Conferencia Panamericana de 1948, donde se funda la OEA, la Organización de Estados Americanos, pero en el marco de esas negociaciones se da el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán y se da el famoso fenómeno conocido como el Bogotazo. En ese momento, pues Laureano Gómez era una de las figuras más importantes dentro del gobierno de Mariano Ospina, y se vuelve la figura más intransigente, oponiéndose a cualquier tipo de negociación o concesión con los manifestantes. Recordemos que esa protesta fue tan grande que la policía se puso del lado de los que protestaban y se terminó teniendo que liquidar la policía y echar a todos los policías del país, puesto que estos estaban muy inconformes con el gobierno. En ese marco de una situación, digamos, de una inestabilidad política muy grande, uno de los principales obstáculos para que hubiera una salida negociada de lo que estaba sucediendo fue Laureano Gómez. No tenemos claro cuáles fueron sus motivaciones, pero sí podemos decir que en 1950, 2 años después, cuando el país seguía en crisis, tanto social como de seguridad, Laureano Gómez es elegido presidente gracias, entre otras cosas, a que no había ninguna otra opción. Siempre nos dicen, ay, Colombia es la democracia más estable de América Latina. Pues en 1950 tuvimos una elección de un candidato, no había ni siquiera voto en blanco, y pues si consideramos a eso democrático, pues somos un país súper democrático, súper estable. Yo personalmente creo que una elección donde hay un solo candidato, pues no es una elección democrática, y que por lo tanto Laureano Gómez era un presidente que más bien rayaba con la dictadura. Y recordemos que unos años antes, Mariano Ospina Pérez había cerrado el Congreso de la República. Entonces, cuando Laureano Gómez es elegido en esa campaña sin ningún otro candidato, porque el otro candidato, el liberal Darío Echandía, se retira porque le empezaron a matar a sus familiares, pues cuando Laureano es elegido presidente, le toca posesionarse, es frente al presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es la única vez en la historia de Colombia que se ha dado ese fenómeno, porque recordemos, su presidencia básicamente fue una dictadura en la práctica. Ahora bien, desde que accede al poder,
empieza a radicalizarse y a promover una serie de reformas que lo que querían era básicamente copiar el modelo de Franco en España en Colombia, el famoso corporativismo que le daba mucho más poder a la Iglesia Católica, que le quitaba mucho poder a los funcionarios públicos y que favorecía, digamos, una élite económica en desmedro de la sociedad en general, un fascismo. Ahora bien, para ese momento, esas ideas no calaron también entre la sociedad colombiana, puesto que ya había pasado la Segunda Guerra Mundial y la popularidad que pudieron tener en algún momento los movimientos fascistas, sobre todo el alemán y el italiano, pues empezó a cambiar, ya era mal visto el ser nazi y por lo tanto las posturas de Laureano pues no eran tan bien aceptadas tanto entre la sociedad liberal como entre la sociedad conservadora. Ahora bien, durante su gobierno, hay que decirlo, Laureano tuvo algunos problemas de salud, se retiró, le entregó el gobierno a su ministro de guerra, tuvo unos mandatos intermitentes, no es tan claro qué tanto gobernó, pero sí es claro que tuvo algunos meses en los cuales tuvo una ausencia absoluta. Roberto Urdaneta era el que gobernaba en la práctica, que era su ministro de guerra, pero para 1952 Laureano aprovecha todo su caudal político y emprende una reforma constitucional, con lo cual quería básicamente retrotraer todos los avances sociales que habían dado los liberales en los últimos años. Quería, entre otra cosa, limitar definitivamente los derechos a las mujeres. Él quería que las mujeres solamente pudieran tener participación política a nivel municipal. De hecho, tengo un gran colega que escribió un libro sobre Laureano Gómez y me comentaba que él hacía este símil, esta comparación, y era: las mujeres dan a luz, las mujeres son muy familiares, entonces las mujeres saben mandar en lo chiquito. Entonces, como las mujeres saben mandar en lo chiquito, a las mujeres les vamos a dar un mandato pues en lo más chiquito que tiene el Estado, que los municipios. Ellas pueden votar para los consejos municipales, de pronto pueden lanzarse a ese tipo de cabildos y hasta ahí llegan, porque ya los temas serios, los temas grandes, los temas nacionales, los temas regionales, pues son temas de hombres. Y esa era una de las reformas que quería poner Laureano para limitar los derechos de las mujeres, para limitar los derechos de los indígenas, de las negritudes colombianas y, entre otras cosas, para devolverle a la Iglesia Católica el mandato o el control sobre la educación que hasta ese entonces era pública en el país, sobre todo por los INEMS pues, que habían impulsado los liberales. Esta reforma se torna supremamente impopular, termina de socavar los apoyos conservadores que podía tener Laureano y torna ilegítimo su gobierno. Tan ilegítimo se volvió que hubo un momento donde el comandante general del ejército, el general Gustavo Rojas Pinilla, se volvió incómodo para el presidente. Este le ordenó a su ministro de guerra, Roberto Urdaneta, que lo destituyera, y Rojas Pinilla simplemente dijo que no aceptaba su destitución y que más bien el que tenía que salir del poder era el propio Laureano, para entregarle el poder a Urdaneta. Urdaneta no acepta esa propuesta, por lo cual Rojas Pinilla termina haciéndole un golpe de estado, lo terminan sacando del gobierno, se va a España donde su amigo Franco a exiliarse bajo ese régimen fascista, y es por eso que en Colombia tuvimos el gobierno dictatorial de un militar como Gustavo Rojas Pinilla, que no sacó un presidente por ser demasiado de izquierda, como pasaba en otros gobiernos latinoamericanos, sino que lo sacó por ser demasiado de derecha, por ser fascista. Es algo muy particular que solo vivimos en Colombia y que es una de las razones por las cuales yo también considero que fue tan dañino Laureano Gómez para el país, y es que sus ideas eran tan extremas que incluso para la Iglesia Católica o las ramas pues no ultraconservadoras del Partido Conservador se volvía insostenible. Ahora bien, durante su exilio se volvió uno de los principales críticos del gobierno de Rojas Pinilla, que nos guste o no, fue un gobierno bastante efectivo, fue un gobierno bastante revolucionario, no solo por las obras que hizo y por los avances sociales y económicos que trajo para el país, sino también por una serie de reformas que permitieron, paradójicamente, consolidar la institucionalidad y la democratización del país, como estuvo, por ejemplo, el hacer una policía despolitizada que sirviera para que la fuerza pública dejara de ser un arma al servicio del Partido Conservador Liberal, sino para estar al servicio de la República. Este tipo de medidas, junto con darle el derecho al voto a la mujer, traer la televisión para modernizar el país, y una serie de obras que favorecieron la interconexión de las regiones más apartadas del país, pues nunca fueron del agrado de Laureano, quien se volvió uno de los principales opositores a su gobierno y que terminó impulsando, junto con Alberto Lleras Camargo, el famoso Pacto de Benidorm, donde los conservadores y los liberales acordaron formar el Frente Nacional para sacar a Gustavo Rojas Pinilla del poder. Recordemos que entonces que este personaje desde los 18 años estaba torpedeando los avances sociales que tenían los moderados conservadores en el país, pues ya en el ocaso de su vida seguía torpedeando los avances que pudiera tener el país, y lo que terminó fue impulsando un gran acuerdo de dos partidos que sacó a Rojas Pinilla de la dictadura, pero que entró
a Colombia en una nueva etapa de crisis democrática, donde tuvimos 16 años, digamos, de democracia entre comillas, porque lo que había era una rotación de poder entre conservadores y liberales, pues que terminó incluso con un robo de las elecciones. Pues al final del gobierno en 1970, cuando pues se fue la luz, Rojas Pinilla era el candidato que iba ganando antes de que se fuera la luz en todo el país, y luego mágicamente Misael Pastrana Borrero, el candidato del Frente Nacional, un candidato conservador, termina siendo elegido presidente. Entonces, ¿por qué considero yo que es un personaje tan dañino para el país? Primero, porque desde el inicio de su carrera ha torpedeado y torpedió sistemáticamente todo avance social, económico, reformista del país. Es el culpable principal de que Colombia fuera uno de los últimos países de la región y del mundo en concederle derechos a las mujeres, ni hablar de sus ataques sistemáticos a los indígenas, a los negros y a las minorías religiosas, todo aquel que no era católico. Fueron famosos sus discursos antisemitas, sus discursos antiprotestantes, sus discursos anticatólicos reformistas, pues terminaron generando lastimosamente una huella de división y de odio en el país que al sol de hoy la seguimos pagando. Esta persona, después del Frente Nacional, ya se retira, se queda haciendo algunas labores periodísticas hasta que muere, pero considero que por tantos años haciéndole daño al país, desde ser electo ilegalmente, a favorecer un golpe de Estado, a tumbar un presidente que le estaba haciendo bien al país, a restringir derechos y avances que necesitaban las minorías, es que yo lo considero el peor presidente que ha tenido Colombia en su historia. Y me gustaría escucharlos en los comentarios, si están de acuerdo con lo que estoy diciendo, si creen que hay un político peor, si creen que estoy siendo injusto con Laureano, si creen que hay algo que él hizo bueno, pues abramos la discusión, porque creo que estos son temas que tenemos que empezar a ver. No es que Colombia sea mala porque inevitablemente todos los colombianos hemos sido malos, sino que simplemente, lastimosamente, hemos tenido algunas figuras como Laureano que nos han hecho daño a todos y que muchos años después de su partida siguen generando impactos negativos para el país.